Hola, mi nombre es Manuel Ávila, especialista en seguridad y salud en el trabajo y ingeniero electricista. Te damos la bienvenida por parte de TESEGO para el programa de habilitación de riesgo eléctrico. Bienvenidos al módulo de operación, mantenimiento de medida y recuperación de pérdidas de energía. Acá debes tener en cuenta que la recuperación de pérdidas de energía implica intervención directa en instalaciones que pueden encontrarse energizadas o en condiciones técnicas no normalizadas, como conexiones ilegales, alteraciones de tipos de medida o derivaciones no autorizadas. Estas condiciones generan una exposición significativa al riesgo eléctrico, incluyendo contacto directo, indirecto o arco eléctrico o fallas por corrupción. Este tipo de actividades de recuperación de pérdidas te vas a encontrar con instalaciones intervenidas o alteradas, ausencias de esquemas de protección adecuados, conductores sin aislamiento o palmas, tableros sin tapas o con modificaciones artesanales, desconocimiento real del estado y posibles manipulaciones fraudulentas con puentes energizados ocultos en los medios. Existen tres factores de riesgo eléctrico al cual vas a estar expuesto. Contacto directo. ¿Qué es un contacto directo? Es cuando haces un contacto sobre una fuente energizada y sobre él fluye una corriente eléctrica por el cuerpo humano. Esto lo vas a encontrar muy seguido cuando haces este tipo de actividades. Los contactos indirectos. El contacto indirecto es una parte que debe estar aislada, pero en el momento en que tú la conectas o que tú tienes un contacto, se presenta un flujo de corriente en el cuerpo humano. Esto debido a que pueden tener fallas de aislamiento por tiempo. Y uno de los más principales es el arco. El arco eléctrico se puede generar cuando haces contacto con dos puntos de diferente potencial o cuando por temas de polvo se generan presencia o se dañan los aislamientos entre dos fases. También se pueden generar por sobretensión. Este factor puede generar temperaturas superiores a los 20 grados centígrados, ráfagas de arco que puede generar partículas y proyecciones hacia el lado. Por eso debemos utilizar un visor antibalas. Adicional, su haz de luz genera un daño hacia los ojos y también por los decibeles presentados también puede realizar un daño a nuestros ojos. En el título 9 del RETIER vas a encontrar los niveles de tensión. Ahí encontrarás el nivel de tensión muy baja tensión, que va de 0 hasta 25 voltios. Después vas a encontrar lo que es la baja tensión. La baja tensión son niveles superiores de 25 voltios hasta 1000 voltios. Después vas a encontrar lo que es media tensión. Media tensión, niveles superiores de 1000 voltios hasta 57.5 kilovoltios. Sigue lo que es la alta tensión. La alta tensión son niveles superiores de 57.5 hasta 230 kilovoltios. Y la extra alta tensión son niveles superiores de 230 a 500. ¿De qué nos permite o para qué nos sirve este nivel de tensión? De acuerdo a esto, podemos identificar cuáles son los equipos de protección personal que debemos utilizar. En nuestros procedimientos de trabajo sin tensión debemos aplicar las 5 reglas de oro. Se hacen bajo un procedimiento sin tensión, pero cuando la estás aplicando estás haciendo un trabajo con tensión. Nuestra primera regla de oro es corte visible de todas las fuentes de tensión que puedan ser energizadas. Siempre debe cumplirse de que sea visible. Nuestra segunda regla de oro es condenar y bloquear. Recuerda, condenar es que esté informado que se encuentra realizando una operación y bloquear que nuestro elemento de corte no pueda ser manipulado. Después debes hacer una verificación de ausencia de tensión, aguas arriba y aguas abajo. Este verificador debe ser a contacto y lo debes probar con o sin tensión. Después tienes que realizar lo que es instalación de puestas a tierra. Esta instalación debe hacerse por medio de una pérdida y adicional debes realizarlo primero de tierra a neutro y correspondiente a la
la corriente de cortocircuito para tierras de baja tensión es de 3 kA, para media tensión de 8 kA y para alta tensión de 40 kA. Podemos sabernos muy bien las 5 reglas de oro, pero es importante contar con los recursos y saberlas aplicar. Cuando estás realizando trabajos con medidores que tengan carcasa metálica, estás expuesto a un riesgo muy grande. Puedes encontrarte con un contacto directo por manipulación de bornes inutilizados, conductores expuestos o retiros de tapas sin verificar su función. De consecuencia pueden ser descargas eléctricas o fibrilación ventricular. Importante, ahí también vas a encontrar o te puedes exponer a un arco eléctrico, ajustar o aflojar los bornes con carga por posibilitar accidentalmente con la herramienta metálica o un retiro incorrecto de puentes metálicos. Te puedes enfrentar a una quemadura grave, a una partículas o a un los efectos de la corriente en condiciones normales. O sea, ¿qué pasa en una persona cuando está ante una descarga eléctrica? No sé si alguno de ustedes ya ha tenido pues a lo mejor un accidente eléctrico en el cual ya ha tenido una descarga eléctrica por su cuerpo. Lo que se siente, ¿no? Son cuestiones a veces muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo humano en condiciones normales? Cuando les hablo en condiciones normales es que en nuestra propia oficina, en nuestro propio trabajo, en nuestro propio hogar, pues estamos expuestos ante una descarga eléctrica. Hasta manejamos equipos eléctricos en nuestro domicilio, en nuestra oficina. Entonces, ¿qué pasa si nos exponemos ante una descarga eléctrica? Bueno, nosotros tenemos una resistencia natural al paso de una corriente eléctrica. ¿Cuál es esa resistencia natural? Pues bueno, es la piel humana. La piel finge como una resistencia natural al paso de una corriente. Entonces, ¿qué pasa cuando una descarga eléctrica, una corriente pasa por nuestro cuerpo? Pues tenemos una resistencia que se opone a ese paso de esa corriente. Entonces, ¿cuál es el valor de la corriente en el cuerpo humano? Pues tiene diferentes variables. No es que tengamos un estándar de la resistencia que podemos tener, pero cambia dependiendo de la altura de la persona, del sexo de la persona, del peso, de las condiciones de salud, cuestiones también de humedad del cuerpo. Entonces, todas estas variables hacen que cambie el valor de la resistencia. Y también una muy importante, la ruta a través de la descarga. No es lo mismo que nos pase una descarga eléctrica de un brazo a otro brazo, que nos pase de un brazo a una pierna, que nos pase por los órganos blandos, que nos pase por la ruta directa del corazón. Entonces, dependiendo por dónde suceda la descarga eléctrica, por dónde sea la entrada y salida de la descarga eléctrica, nos va a cambiar el valor de la resistencia que se opone a ese paso de la corriente. Entonces, en promedio, como lo vemos aquí en la figura, en un brazo tenemos 460 ohms. En lo que es la parte central de nuestro cuerpo tenemos 80 y en el siguiente brazo otros 460. Entonces, si nos hacemos una ruta que pasaron una simulación de una ruta de una descarga entre un brazo y otro brazo, tendremos una resistencia promedio de 1000 ohms. Les digo, este valor es muy variable, pero en promedio tendríamos una resistencia natural de 1000 ohms al paso de una corriente eléctrica. Entonces, existe en electrónica, pues todos conocemos la ley de Ohm, que es básica para todos nosotros. Entonces, sabemos que una corriente se puede medir sabiendo el valor del voltaje entre la resistencia, simplemente haciendo una división entre el voltaje que va a circular entre la resistencia. Entonces, sabemos que todos los equipos biomédicos se alimentan a 120 volts. Y tenemos el valor ya de la resistencia que sacamos, que es 1000 ohms en promedio de un brazo a otro brazo. Entonces, si simplemente yo hago una división de 120 volts entre 1000 ohms, yo voy a obtener una corriente de 0.12 amperes que van a circular por el cuerpo humano. Pero si lo podemos trasladar a miliamperes, simplemente recorrer los 3 ceros, será 120 miliamperes de corriente que van a circular por el cuerpo humano, directamente por el cuerpo. Lo único que se va a poner al paso de esa corriente va a ser la resistencia humana. Entonces, esa corriente es mucha, es poquita, es alta, es baja. ¿Cómo lo podríamos saber? Bueno, ya hay estudios que demuestran qué sucede con los diferentes umbrales de corriente. Pero vamos a ver esos umbrales, qué sucede con los diferentes umbrales de corriente. Pero recordar este valor de 120 miliamperes y vamos a ver qué nos sucede en condiciones normales cuando una descarga eléctrica pasa por el cuerpo humano. Entonces, los efectos de la corriente dependen de 3 factores. La primera, ya la vimos, que la ruta a través del cuerpo.
O sea, no es lo mismo que nos pase una descarga de un brazo a otro brazo, que nos pase por a lo mejor directamente por el corazón. Esto nos puede poner más en peligro, o que nos pase a lo mejor de un brazo a una pierna. Entonces la ruta a través del cuerpo humano es muy importante. También el tiempo de exposición. No es lo mismo que estemos expuestos milésimas de segundos, fracciones de un segundo, a que estemos expuestos ya cuestiones de segundos a una descarga eléctrica. Entonces, entre más tiempo estemos expuestos, pues el peligro se incrementa. Y la tercera, la cantidad de corriente. Entonces, es lo que vamos a ver, los umbrales de corriente que suceden en el cuerpo humano. Entonces, la corriente depende de estos 3 factores para que llegue o no ser peligrosa para una persona. Ahora, ¿qué efectos de la corriente eléctrica tenemos en el cuerpo humano? Bueno, el primero que vamos a ver es el llamado umbral de percepción. El umbral de percepción está entre 1 y 10 miliamperes. ¿Qué sucede en esta ventana de corriente? Entre 1 y 10 miliamperes, que es muy poquita corriente. Apenas es una sensación de cosquilleo, de hormigueo por el cuerpo. Es una sensación muy pequeña de corriente. No sé si les ha tocado esas famosas maquinitas de toques, que así les llaman, que están en las plazas públicas, en algunos restaurantes, en algunos bares, que llega la persona, ¿no? Y dice toques, 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 y ahí va uno por diversión o por morbo a conectarse a los 2 electrodos y le empiezan a dar una descarga eléctrica, ¿no? Y empieza la maquinita, la encienden, y la primera sensación es una sensación muy pequeña de hormigueo, es muy muy pequeña, es la llamada, les digo, umbral de percepción. Está entre 1 y 10 miliamperes. Pero ¿qué pasa si siguen subiendo ese valor de corriente? Entramos a lo que es la corriente de retiro o corriente let go. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entre 10 y 15 miliamperes entro a esos valores de corriente, yo ya estoy en peligro de ya no poder soltar el origen de la descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque mis músculos ya tuvieron una contracción, mi mano ya tuvo una contracción, los cuales ya sujetan el origen de la descarga eléctrica y no me permiten soltarla. Ya yo estoy inhibido de soltar esa descarga. Entonces aquí ya estoy en un valor peligroso, porque ya no estoy yo en condiciones propias de soltar una descarga eléctrica. Y estamos apenas hablando entre 10 y 15 miliamperes. Es el mismo ejemplo de la maquinita esa de toques que están, les digo, en las plazas públicas. Que llega la persona, le empieza a subir corriente y empezamos a ver cómo la persona empieza a retorcerse, ¿no? Y a ver que ya no puede soltar el origen de la descarga, ya no puede soltar los electrodos. Entonces ya le dice a la persona, pues apáguele, ¿no? Porque ya no puedo soltar yo la descarga. Entonces estamos hablando, les digo, entre un valor de entre 10 y 15 miliamperes. Pero ¿qué pasa si yo sigo subiendo un poquito más la corriente entre 18 miliamperes y 22 miliamperes? Empiezo a tener ya una parálisis respiratoria, empiezo a tener ya dolor, fatiga. ¿Por qué? Porque ya tengo una contracción de todos mis músculos. Entonces ya empiezo a tener dificultades respiratorias, dado que mis pulmones ya no pueden tener el debido oxígeno, la debida oxigenación. ¿Por qué? Porque ya hay una contracción, ya no los dejan poder respirar. Entonces empezamos a tener problemas muy muy fuertes. ¿Por qué? Porque ya una parálisis respiratoria es un problema muy muy grave, y estamos hablando entre 18 y 22 miliamperes. ¿Qué pasa si yo sigo subiendo la corriente? Entre 75 y 400 miliamperes entra un valor muy peligroso llamado fibrilación ventricular. Como sabemos, nuestro corazón late de una forma rítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante pulsos eléctricos muy pequeños, el corazón late, nuestro músculo cardíaco late y bombea sangre y oxígeno a todo nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa si yo con un valor de corriente entre 75 y 400 miliamperes y la ruta de la descarga es directamente al corazón? Pues yo lo puedo llegar a sacar de ritmo, llamado fibrilación ventricular. ¿Qué va a hacer esto? Que ya no va a poder bombear sangre y oxígeno de manera correcta. Entonces esto es un valor ya muy peligroso. ¿Por qué? Porque una persona que entra en una fibrilación ventricular, alrededor del 90% fallece. Lamentablemente tienen un fallecimiento. Entonces es un valor muy peligroso, es el llamado ritmo de la muerte, la fibrilación ventricular. Entonces ya aquí estamos hablando de cuestiones muy 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 peligrosas, y si no ocasiona un fallecimiento, deja secuelas de salud muy muy fuertes. Entonces estamos hablando apenas entre 75 y 400 miliamperes. ¿Qué pasa si yo sigo subiendo la corriente en valores ya en ocasiones ya de amperes? Ahora sí ya de amperes, de 1 a 6 amperes. Ya tengo una contracción sostenida del músculo cardíaco. Simplemente aquí es un paro cardíaco inminente.
estamos hablando entre 1 y 6 amperes, ya tuvo un paro directamente al músculo cardíaco, ya no lo dejo latir de ninguna forma. Entonces esto es una muerte ya directa. Estamos hablando entre 1 y 6 amperes, le digo, depende de diferentes factores como la ruta a través del cuerpo, el tiempo que esté expuesto a la descarga y el valor de corriente, que vemos que entre 1 y 6 amperes ya es un valor ya de un paro cardíaco. Entonces, si yo sigo subiendo a valores arriba de los 10 amperes, ya tengo quemaduras y daño físico. No sé si les ha tocado ver una persona que ha estado ante una descarga eléctrica de esta magnitud, como ya tiene cuestiones ya de quemaduras, ya de segundo, tercer grado, ya cuestiones muy fuertes. Entonces ya son cuestiones ya muy feas de corriente, y si estamos hablando que desde 1 a 6 amperes ya es un paro cardíaco, ya en cuestiones arriba de 10 amperes no se diga, ¿no? Entonces recordemos cuando sacamos el cálculo de cuánta corriente puede circular en condiciones normales en el cuerpo humano, sacamos un valor de 120 miliamperes, si lo recuerdan. Entonces, en condiciones normales yo ya estoy expuesto a una fibrilación ventricular. Imagínense, 120 miliamperes ya me pueden ocasionar una fibrilación ventricular, dependiendo por la ruta a través de la que pase la descarga y el tiempo que estemos expuestos. Pero yo ya estoy muy en peligro de entrar a una fibrilación. Entonces, en condiciones normales ya es muy peligroso los 120 miliamperes. Recuerda, siempre cuando estás en las actividades de pérdida te vas a encontrar con cambios de medidor. Ahí es importante saber si la conexión del medidor es simétrica o asimétrica. Puedes encontrarte en este error en los armarios de medidores. Cuando el cable está figurado, si es asimétrico, tú le colocas un medidor asimétrico, puedes generar contacto entre los puntos de. Este error se puede generar y es muy seguido encontrarlo en este tipo de actividades. Por eso siempre antes de instalar los medidores debes verificar en la placa de características del medidor si es simétrico o asimétrico, y asimismo realizar la conexión. Ten presente siempre que dejar transformadores de corriente abiertos pueden generar altos voltajes inducibles. Al estar abierto el transformador de corriente genera voltajes secundarios muy elevados, incluso miles de voltios, porque el flujo magnético en el núcleo no tiene donde disiparse. Puedes generar daños al transformador, saturación del núcleo, sobrecalentamiento localizado o un posible daño irreversible al aislamiento. ¿Qué riesgos pueden generar para el personal? Choque eléctrico, descarga del sistema de medición o fallas de dispositivos. Cuando utilicen los equipos patrón y los estés conectando en las cajas de conexión de medidores, ten presente que por el peso del cable se pueden generar contactos accidentales entre las fases. Esto ocurre muy frecuentemente, debes estar muy atento